estoy con el señor Alejandro Arruedi. El señor Arruedi es licenciado en Ciencias Políticas, es abogado, pero también fue prisionero en la Guerra de Malvinas. Y como está todo el mundo, no voy a decir festejando, pero sí recordando los 40 años que han pasado de Malvinas, me pareció interesante invitarlo, no para que nos cuente cómo fue la guerra, que ya la sabemos de memoria, ni tampoco para que nos cuente sus vivencias personales, porque como las de él hubo muchas, pero sí a ver si podemos razonar para ver si esa fue una decisión inteligentemente bien tomada o fue un apresuramiento producto de las circunstancias de una crisis económica y social que estaba en ese momento avasallando al gobierno y entonces dijo, a ver, ¿cómo nos salvamos de esto? Vamos a tomar la Malvinas. Eso es lo que quiero analizar. Alejandro, un gusto tenerte acá, bienvenido al programa. Muchas gracias, Rubén, gracias por invitarme a conmemorar estos 40 años de Malvinas, que a propósito de esto, justamente, permitime que te diga, hace justamente 40 años, un 13 de abril de 1982, en aquel momento, martes 13, yo desplegaba a Malvinas, ¿no? ¿Llegabas a Malvinas? Desplegaba de Córdoba, yo estaba destinado en la ex fábrica militar de aviones, dependiente del comando de material, y ese día 13 desplegamos desde la fábrica un grupo de militares, por supuesto, liderados por el capitán en aquel momento Héctor Eduardo Rey, los suboficiales Norberto Francisco Basáez, Ernesto Ricardo Checonelo. Bueno, espera para no, porque sí, no vamos a tener tiempo no, de recordar los bien. nombres, Perfecto. pero sí éramos 6. ¿no? Sí, no importa sí, eso, porque lamentablemente en televisión el tiempo es muy corto. Perfecto. Pero te quiero hacer una pregunta. Cuando vos llegaste a Malvinas, ¿vos viste al pueblo malvinense con banderas argentinas diciendo bienvenidos, vinieron a salvarnos? No, de ninguna manera. Fue exactamente todo lo contrario, ¿no? Ahí adelanto ya mi posición. Había una mirada sumamente equivocada de parte del Estado Mayor. Es decir, la orden tajante, taxativa que teníamos nosotros era respetar absolutamente a la persona de Kelpers. Entonces, yo estuve destinado en Darwin y en este lugar, compuesto por un poblado de alrededor de 120, 150 personas, Kelpers, nativos del lugar, comenzamos a notar ciertas inconsistencias que a nosotros nos hacían un poco de ruido, porque estábamos en un frente de guerra, indudablemente, ¿no es cierto? Entonces, en los actos preparatorios, por ejemplo, la gente, los soldados cavando trincheras, armando defensas, nosotros estábamos dentro del puesto comando, donde se manejan todas las operaciones de un frente, todas, sin excepción, y de pronto, bueno, por ejemplo, en el caso nuestro, estábamos parando en una escuela, ¿no? Y resulta ser, curiosamente, en esa escuela, cuyo estaba alimentada por una cisterna, toda la provisión de agua, permanentemente se ponía fuera de servicio. Y resulta que había un matrimonio que era el único que sabía cómo reparar, había que llamar a esta gente, entonces venían, entraban y miraban de manera así insistente, ¿no? Como pasando, como relevando información, cada vez que entraban a reparar. Esto nos llamó la atención, hicimos varias sugerencias de ver si se podía poner límite a todo esto, pero no había manera, no había forma. O sea que para ustedes los Kelper fueron como la resistencia francesa para los nazis. Absolutamente. Hicieron inteligencia a favor de los británicos. Inteligencia, hicieron inteligencia, estaban en contacto con la tropa, digamos, porque bueno, allá es fundamental por el diseño de caminos que son bastante sinuosos, muy difíciles de transitar, existe la comunicación de radio. Entonces, ¿qué pasa? Cada familia ahí tiene su equipo de radio, se comunica mucho. Bueno, y a través de este medio y de otros, ellos estaban en contacto con la tropa. El día 1 de mayo, que fue nuestro bautismo de fuego, habían atacado a las 5:20 Puerto Argentino. Sabíamos que en cualquier momento nos atacaban a nosotros y efectivamente ese día a las 8:33 entraron aviones enemigos sobre Puerto Darwin, ¿sí?
Para bombardear las pistas del Bombardearon aeropuerto, la pista, ¿no? y claro, fue un costo en vida y en heridos tremendo, y en material, por supuesto. Al punto, te voy a contar este episodio para situarte un poco, ¿no? Ejemplificarte, ilustrarte. Resulta que bueno, inmediatamente después del ataque, sorpresivo, salgo del búnker, del puesto comando que lo habíamos ubicado ya cerca de la pista, y bueno, ayudo a los médicos, a los enfermeros para atender a heridos, trasladar, etc. Y de pronto veo en un Land Rover que pasaba este matrimonio que entraba al colegio, ¿no? De una manera así como relevando daños, sería, ¿no? Esto por un lado. Lo segundo, del modo que entran los aviones atacando, porque vienen cubiertos a través o detrás, volando, detrás de una suerte de cordón montañoso que impedía que el radar los tomara, ¿sí? De tal modo que cuando salen de esta elevación están encima nuestro, digamos, ¿sí? De ahí que pagamos este costo tan serio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos formamos dos hipótesis. Bueno, una es que los pilotos eran de la zona, del lugar, ¿sí? Entonces, por eso habían entrado como entraron, porque era casi imposible. Y la segunda hipótesis era de que habían sido dirigidos de tierra. Claro. Nos quedamos con esta segunda, ¿no? Entonces comenzamos a buscar en la zona, a patrullar, helicóptero, etcétera, y encontramos en el mar una boya, ¿sí? En cuya cabeza había una radiobaliza instalada que emitía constantemente una señal. Otra pregunta, Alejandro. Sí. Discúlpame que lo acelere, porque tengo varias y para que nuestros televidentes te escuchen. ¿Fueron bien pertrechados ustedes a Malvinas? ¿Tenían todo lo que debían tener en confort de ropa, armamento, todo lo que tenían que tener? Sí, absolutamente. Todo. Te hablo incluyendo, de Fuerza Aérea. ¿tenían también trajes con calefacción igual que los británicos? No. Bueno, entonces no tenían todo. No, yo estoy tratando de establecer diferencias entre un comando y el otro comando, porque mucha gente generó muchas fantasías que después no fueron ciertas. Ahí leí el otro día una nota en el diario conmemorando los 40 años de un soldado que dice, estaba rogando que llegara la ropa de invierno, porque teníamos un frío tremendo adentro del pozo de Zorro. Claro. Entonces, no estaban muy bien pertrechados ustedes. Sí, es decir, si nosotros vamos a comparar con el apoyo logístico, con el equipamiento que tenían los británicos, obviamente que lo de ellos era superior, mucho más sofisticado, incluso en la segunda parte, porque hay como dos etapas de la guerra, ¿no? En la segunda etapa, digamos, yo observo con meridiana claridad que los ingleses, cuando desembarcan nuevamente con refuerzos, traen el apoyo logístico de la OTAN, o sea, de la NATO, claro, digamos, ¿no? Sí, lógico. Grupos electrógenos, uniformes, equipos de comunicaciones, hasta el Land Rover, ¿no? Es decir, entonces, obviamente que la sensación, y más otros elementos que podremos charlar mucho, nos dan la pauta y la seguridad que ellos, Gran Bretaña, fue apoyado por la OTAN. Pero no le quepa ninguna duda, si Gran Bretaña pertenece a la OTAN y en la OTAN su decálogo dice que cualquier país atacado será considerado que atacó a todo el resto de la OTAN. Exacto. En la Junta Militar Argentina no solamente tomó Malvinas, le declaró la guerra a la OTAN, la organización militar más poderosa que hoy hay en el planeta. Absolutamente. Entonces, esa irresponsabilidad de nuestros militares, la gente no le pasa desapercibido, Alejandro, una cosa así. No, seguro, porque lamentablemente fue muy evidente, además, digamos que cuando se toma la decisión de reconquistar Malvinas, se pensó que se iba a contar con consensos a nivel internacional, ¿no? Y vemos claramente que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la doctrina Monroe, América para los americanos, no funcionó nada de todo esto. E incluso se creyó que Estados Unidos podría intervenir para favorecer a la Argentina, cuando todos sabemos que Estados Unidos viene de Gran Bretaña como nosotros de España, ¿no es cierto? Era casi imposible. Entonces, todo esto conspiró
para que lo nuestro se convirtiera en una situación muy difícil. Incluso en aquel momento todavía predominaba, si bien estaba terminando ya la Guerra Fría, la URSS, digamos, de algún modo quería prestar apoyo a Argentina, pero el sector militar, por la tradición, ideología y demás, jamás iba a negociar con el bloque oriental, digamos. Pero resulta que el escudo armamentístico del bloque occidental, etcétera, y no nos prestó ayuda, al contrario, le prestó ayuda al ejército británico. Por supuesto. Con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, señor. Pero aparte, Reagan, republicano, conservador, si queremos llamarlo de alguna manera, responde a la idea de los conservadores británicos y responde a la idea de la OTAN totalmente. Lo que uno a veces se sorprende, cómo personas que están formadas en la inteligencia estratégica, en la logística para transportar soldados, para emplear armamento, para tener servicios de inteligencia que los coloquen en determinado lugar de combate, cómo se equivocaron tanto. Entonces, yo, que en alguna época supe vivir cerca de la base naval de Puerto Belgrano, y después me encontré con amigos que habían ido al colegio conmigo y que eran en esa época posterior, ya eran capitanes de navío o almirantes, me contaban que el susto que tenían era tremendo de que los mandaran a entrar en batalla. Escondieron la flota de mar en el Río Negro. ¿No es cierto eso? Entonces, todo fue una decisión de un triunvirato más un canciller que apoyó. Y como dijo una vez un amigo mío, nos salvamos de tener un presidente alcohólico, porque yo a Galtieri cada vez que lo veía en pantalla, por televisión, lo veía con un vaso de whisky en la mano. Realmente bochornoso, Alejandro. Lamento mucho tener que expresarme así, y vos no sos el destinatario de mi opinión, pero realmente lo que ocurrió, lo que hicieron, y así como seguimos ahora, las Malvinas no vamos a recuperar nunca, porque para la OTAN y para Gran Bretaña tener un punto estratégico como Malvinas en el Atlántico Sur es espectacular. Absolutamente. Y su proyección hacia la Antártida, no solo vamos a perder Malvinas, sino que vamos a perder Antártida, porque para que nosotros podamos tener fuerzas de combate realmente importantes para poder tomar Malvinas y defender Antártida, ¿cuánto falta? Sí, por supuesto. Además, tenemos que tener claro que esto quedó a partir de los 40 años, que se han podido clasificar muchas cuestiones secretas, ¿no es cierto? Quedó para la población en general, para el dominio público, de que Gran Bretaña contó con el apoyo en América de Chile, es decir, son socios en esta cuestión, y bueno, tanto uno como el otro tienen intereses clarísimos en el Cono Sur, digamos, ¿no? El hecho, por ejemplo, todos sabemos hoy que está vigente el canal de Panamá como paso interoceánico, ¿no? Ahora, yo me he preguntado, ¿qué ocurre si pasa algo mañana en el canal de Panamá? ¿Qué otro paso interoceánico nos queda para salir del paso? Y el Beagle. Entonces, tanto uno como otro se proyectan indudablemente a la Antártida, con toda la riqueza que tiene la plataforma submarina en el sur. Y vemos que Gran Bretaña también tiene esta posición en Gibraltar, que no termina de irse de Gibraltar, digamos, ¿no? A propósito de esto, si me permite, no sé si tengo tiempo. Nos queda 40 segundos, adelante. Bueno, veía una encuesta, ¿no?, donde la población británica, casi el 50% decía o reconocía que la soberanía de Malvinas era de Argentina. Por lo tanto, las islas tenían que ser devueltas, ¿sí? ¿Y por qué esto? Porque en definitiva se quejaban de que con sus impuestos ellos tenían que sostener los gastos enormes que implica sostener la fortaleza que planteó Gran Bretaña en el sur. Con lo cual, ¿qué moraleja me deja, ¿no?, o lectura? De que el tema Malvinas para Gran Bretaña es una política de Estado. No para el pueblo, pero sí para el gobierno, digamos. Quisiera agregar, Alejandro, si me permitís, que ahora Malvinas, el otro día vi un informe muy bueno, económico sobre Malvinas, es autosustentable. En este momento, solamente con los permisos que otorgan de pesca,
alcanza para pagar todo el gasto público de Malvinas. Y algo más, Malvinas es hoy, desde el punto de vista de distribución del ingreso, Malvinas, ese pueblito de ese país de 3.000 habitantes, es el quinto país del mundo en distribución del ingreso. Anda a preguntarle si van a querer dejar de ser británicos y pensar que la Argentina no es una amenaza para ellos. Hay que leer todo. Y toda la información. Bueno, ahí me dicen que me apagan la luz, que nos echan del programa. Muchas gracias. Mil disculpas por la dilación. Muchas gracias por haber venido al programa. Ha sido un gusto conversar contigo. Gracias, igualmente. Muy bien.